Llevas años intentando sentarte recto, corrigiendo tu postura, comprando sillas ergonómicas, y resulta que la ciencia dice que probablemente estás perdiendo el tiempo. Y que el problema no es cómo te sientas, sino cuánto tiempo llevas sin moverte. En Instagram te venden correctores de postura, sillas de miles de euros y coaches que te dicen exactamente cómo colocar cada vértebra. Detrás de todo eso hay una premisa que damos por sentada: que existe una postura correcta y que si no la tienes, te vas a lesionar. El Journal of Orthopedic y Sports Physical Therapy publicó en 2021 que no existe relación clara entre la postura al sentarse y el dolor lumbar. Ninguna. Hoy vamos a desmontar los mitos uno por uno. Bienvenido a Salud en Crudo. El primer mito: que existe una postura correcta universal. No existe. El doctor Francisco Kovacs lo explica. La postura es más un reflejo del estado de salud que una causa de enfermedad. Los investigadores de Fidias Formación son contundentes. No hay pruebas sólidas de que evitar posturas incorrectas prevenga el dolor. Además, la columna tiene curvaturas naturales. No está diseñada para estar recta. Forzar esa rigidez genera más tensión, no menos. El segundo mito: que encorvarte te va a romper la espalda. Personas sin dolor adoptan exactamente las mismas posturas que personas con dolor. No hay una sola postura que se asocie de forma fiable con más lesiones. El problema no está en cómo te doblas, sino en cuánto tiempo llevas en esa posición sin moverte. Tu cuerpo no es frágil, es adaptable. Lo que no tolera es la inmovilidad prolongada. Y no podemos olvidar al rey de los dramas modernos, el text neck. Seguro que has visto esa infografía viral que dice que inclinar la cabeza para mirar el móvil equivale a cargar un niño de 7 años sobre tus cervicales. Suena aterrador. Es el marketing del miedo en su máxima expresión. La realidad es que llevamos siglos inclinando la cabeza para leer libros, coser o tallar madera, y la especie no se ha extinguido. Un estudio masivo en Brasil con más de 1.800 jóvenes no encontró ninguna relación entre la curvatura del cuello al mirar el móvil y la presencia de dolor. Tu cuello no necesita que lo mantengas recto. Necesita que dejes de quedarte congelado en la misma posición. Lo mismo aplica a la silla ergonómica. La ergonomía bien aplicada ayuda. Pero si te sientas en la silla perfecta 8 horas seguidas sin moverte, el problema es el mismo. La OMS vincula el sedentarismo prolongado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo. Los trabajadores de oficina necesitan entre 60 y 75 minutos de movimiento moderado al día para compensar. Una silla cara no compra ese movimiento. El dato que debería hacerte reflexionar: el dolor lumbar afecta a 619 millones de personas en el mundo. Es la principal causa de discapacidad en adultos a nivel global. Y el denominador común no es una postura terrible. Es demasiado tiempo en posiciones estáticas. El doctor Chris McCarthy, de la Manchester Metropolitan University, señala que la mayoría de los problemas se concentran en los 2 discos inferiores de la columna, los que soportan toda la carga cuando llevamos horas sentados sin movernos. ¿Qué sí funciona? 2 cosas. La primera: moverte con frecuencia. No 3 horas el sábado y quieto el resto. Movimiento distribuido a lo largo del día. Cada 30 minutos sentado, 30 segundos de movimiento. Girar hombros, ladear el tronco, caminar al baño, pequeño, frecuente, constante. La segunda: fortalecer el core y la musculatura lumbar. No para aguantar la postura, sino para que tu columna tenga estabilidad activa. Pilates, ejercicio funcional, natación. No tiene que ser complicado. Tiene que ser regular. Y el último punto que pocos fisios te cuentan:
el impacto psicológico de obsesionarse con la postura. Cuando llevas años creyendo que tu cuerpo es frágil, desarrollas miedo al movimiento. Y el miedo al movimiento aumenta la percepción del dolor. La hipervigilancia postural eleva la tensión muscular y reduce el movimiento espontáneo, que es exactamente lo que más necesitas. La mejor postura no es la correcta, es la próxima, la que viene después de moverte. Si esto te ha hecho replantearte la relación con tu espalda, compártelo. Puede que alguien que conoces lleve años culpándose de su postura cuando el problema es otro. Y cuéntame en los comentarios, ¿tienes dolor de espalda? ¿Cuántas horas al día pasas sentado? Leo todos. Esto es Salud en Crudo. Aquí la verdad se sirve en crudo. La mejora es cosa tuya. Nos vemos en el siguiente.